Buenos días, mi nombre es Jennifer Colquehuan Cucedo, soy enfermera residente de la especialidad de emergencias y desastres del Hospital Edgardo Rebagliati. E iniciando con las exposiciones sobre ayudas diagnósticas, voy a empezar con lo que es hemograma y pruebas COVID, dos exámenes de laboratorio muy importantes en la emergencia. Iniciemos entonces con lo que es el hemograma. Veamos su definición y algunos aspectos generales. El hemograma también es conocido como cuadro hemático, como biometría hemática, como recuento de células sanguíneas y es un examen de laboratorio más solicitado que va a permitir la orientación diagnóstica y evaluación de los pacientes. Y este examen también es utilizado en todos los niveles de atención, por lo cual es muy importante conocer. El hemograma es una prueba que puede ser procesada por dos métodos, el método manual y el método automatizado. El método automatizado se inicia su práctica en los años más o menos de 1930 y se realiza mediante unas máquinas, como vemos aquí, y en las que se les denominan analizadores hematológicos. Y estos producen lo que es el hemograma automatizado, que también se le conoce. El hemograma, para que se pueda realizar, se requiere de una muestra de sangre venosa en un tubo que contenga anticoagulante y además no requiere que el paciente esté en ayuno, como otras pruebas, sí se necesita. Y aquí, como vemos, el tubo de tapa morada, que es el que contiene el anticoagulante, es el tubo de muestra indicado para poder procesar esta muestra. Ahora veamos los tipos de hemograma. El Colegio Americano de Patólogos y la Asociación Médica Americana determina que hay 6 tipos de hemogramas. Estos tipos de hemogramas se van a diferenciar de acuerdo al método que se ha utilizado para procesarlos y asimismo los parámetros que van a medir. Conforme ha pasado el tiempo, se han introducido nuevos parámetros, los cuales está permitiendo que se eh, permitan un mejor diagnóstico, una mejor evaluación. Por ejemplo, en el tipo 1 tenemos el parámetro de hemoglobina, hematocrito, recuento de eritrocitos, los índices de Winthrop, el recuento global y diferencial de leucocitos, así como la morfología de los leucocitos y los eritrocitos, pero es por métodos manuales. Y en el tipo 2 es igual que el tipo 1, pero se aumenta lo que son las plaquetas. En el tipo 3 es como el tipo 2, pero ya por métodos semiautomáticos. Y en el tipo 4 es un tipo 2, pero por métodos electrónicos o automatizados también se le denomina. Y además también incluye lo que es la prueba de amplitud eritrocitaria y frotis de sangre. En el tipo 5 tenemos tiene los parámetros del tipo 4 y además contiene lo que son los índices plaquetarios. Y en el tipo 6, que es el hemograma más completo, que contiene los parámetros del tipo 5 y además está incluido el recuento de reticulocitos. Nosotros en la presente exposición vamos a revisar los diferentes parámetros, los de mayor significancia. Eso sí, no vamos a ver lo que es en cuanto a la morfología de las células, porque eso ya creo que compete a una especialidad mucho mayor como es hematología. Nosotros vamos a enfocarnos a aquellos parámetros que nos puedan dar indicios de poder estabilizar a un paciente en una emergencia, ¿no? Los que son más significancia clínica en la emergencia. Vemos un poco sobre la sangre. La sangre y lo que su contenido, los elementos formes que se les denominan, ¿no? Las células sanguíneas. La sangre. La sangre es un tejido conjuntivo conformado por elementos formes que están imbuidos en un líquido a lo que se denomina plasma. Estos elementos formes de la sangre son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Los eritrocitos se van a caracterizar por presentar bastante elasticidad, lo cual le va a permitir al eritrocito poder circular por diferentes calibres de vasos sanguíneos. Y además, los eritrocitos contienen
lo que es la hemoglobina. Esta proteína le va a dar al eritrocito ese color rojizo y además va a permitir que pueda cumplir su función importante, que es la de transporte de oxígeno. Y además los eritrocitos tienen un tiempo de vida de 120 días. Ahora los leucocitos, las características más importantes. Los leucocitos, su función es de respuesta inmunitaria y se pueden dividir en dos grandes grupos, según los gránulos que hay en su citoplasma, en agranulocitos y granulocitos. Ya más adelante vamos a ver en qué se dividen cada uno de ellos. Y el tiempo de vida, en caso de los leucocitos, es variable a diferencia de los eritrocitos. Puede ser desde horas hasta meses. En el caso de los linfocitos tipo B específicamente son los que más duran, incluso hasta años, porque se almacenan. En cuanto a las plaquetas, su función es formar el tampón plaquetario, ¿no? Participan en lo que es la hemostasia y tienen un tiempo de vida de 7 a 10 días y se almacenan en el vaso. Entonces es muy importante saber, tener en cuenta que las plaquetas se almacenan en el vaso. Ahora veamos cuál es el proceso de producción de las células sanguíneas. Ese proceso se le denomina hematopoiesis. La hematopoiesis puede ser medular y extramedular. La medular, la que se va a producir a nivel de la médula ósea roja. Aquí tenemos un hueso en la cual vamos a ubicar la médula ósea roja, que es esta parte de aquí. También se le denomina el hueso esponjoso, que es la zona más vascularizada dentro de lo que es el hueso. Y también tenemos una médula ósea amarilla. Pero es aquí donde se va a llevar a cabo la hematopoiesis principalmente, porque también hay una hematopoiesis extramedular, y la cual se lleva a cabo en el hígado. Pero la hematopoiesis extramedular solamente se va a dar a lugar cuando la hematopoiesis medular no es, no cumple las necesidades, no satisface todas las necesidades del organismo, y en algunas enfermedades a nivel medular es donde entra a tallar lo que es el hígado y se produce lo que es la hematopoiesis extramedular, ¿no? Principalmente la hematopoiesis se da a nivel de la médula ósea roja, no eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en el siguiente gráfico vamos a ver los diferentes procesos de diferenciación por las que pasan las células sanguíneas. Aquí abajo tenemos que aquí están todas las células sanguíneas. Estas van a iniciar desde una misma célula, la que se denomina célula madre pluripotencial. Y este va a pasar por un proceso de diferenciación y se va a dividir va, va a llegar a ser lo que es una célula madre linfoide y una célula madre mieloide. La célula madre linfoide va a dar lugar a todos los linfocitos. Y mientras que la célula madre mieloide va a dar lugar a todos los demás elementos formes. Algo importante que hay que rescatar dentro de este proceso de diferenciación en la hematopoiesis es que tenemos que tener en cuenta cuáles son las unidades en común que puedan tener algunos elementos formes. Por ejemplo, en los leucocitos. Los leucocitos se van a dividir en eosinófilos, neutrófilos y basófilos, y los cuales tienen un mismo origen. Es la unidad formadora de colonias de granulocitos. Como tienen este mismo origen, los tres tienen funciones muy similares. Y los demás, como vemos, se originan de diferentes células, ¿no? Y pues por eso que también sus funciones van a variar, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Ahora veamos lo que es un subproceso. De la hematopoiesis es un proceso y la eritropoiesis es un subproceso de la hematopoiesis, ¿no? La eritropoiesis es el proceso mediante el cual se va a formar los eritrocitos. Los eritrocitos van a pasar por un proceso mediante el cual van a ir disminuyendo de tamaño,
van a ir cambiando, va a ir adquiriendo su color rojizo. Y además también algo importante es en este proceso de eritropoyesis, los eritrocitos van a ir perdiendo sus organelas. Aquí, como vemos, se inicia con una célula madre proeritroblasto, luego pasa a ser un eritroblasto, el cual contiene poca hemoglobina, por eso ya no tiene el color característico todavía de un glóbulo rojo. Luego, poco a poco, ¿no? Va a ir incrementando lo que es la hemoglobina, el núcleo se va a condensar, eso quiere decir que poco a poco va a desaparecer el núcleo, y cuando el eritrocito se convierte en un reticulocito, ya, ya tiene hemoglobina el reticulocito, por eso ya es de color rojizo y además ya no tiene lo que son las organelas, ¿no? Solo quedan vestigios del aparato de Golgi. Y aquí vemos lo que finalmente llega a ser el eritrocito como tal. Algo importante aquí a tener en cuenta es que este proceso de eritropoyesis está regulado principalmente por la eritropoyetina, que es una hormona que se produce a nivel del riñón. Y la eritropoyetina a la vez está sujeta a un factor principal regulador, que es la oxigenación tisular. Cuando hay una hipoxemia, va a haber una mayor producción de eritropoyetina. Y la eritropoyetina va a generar que haya más eritrocitos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ahora sí veamos el hemograma como tal en sí. Veamos lo que son los componentes del hemograma. Los componentes son serie roja, serie blanca y plaquetas. Hay que considerar que los glóbulos rojos, la serie roja, eh, representa el 45% del total de la sangre y el menos 1% está conformado por la serie blanca y las plaquetas, ¿no? El hemograma va a medir lo que son los elementos formes, no el plasma, solamente lo que son los elementos formes. Entonces empecemos con lo que es la serie roja. En la serie roja, en esta presentación vamos a tener en cuenta 5 parámetros. El recuento de eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, los índices de Winthrop o índices eritrocitarios y los reticulocitos. Una mención importante en cuanto a los índices de Winthrop, de eso se debe su nombre de acuerdo a su creador, a su descubridor, el médico austríaco Maxwell Winthrop, que es considerado el primero que escribió un tratado de hematología, ¿no? Es el nombre, ¿no? De índices de Winthrop. Y más adelante vamos a ver qué consiste. Entonces, vamos a empezar con la descripción de cada parámetro. El primer parámetro, recuento de eritrocitos. Este se refiere a la cantidad de eritrocitos que hay en la sangre total y los valores de referenciación en hombres de 4.500.000 a 5.500.000 células eritrocitos por milímetro cúbico. En las mujeres de 4 millones a 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico. Ahora, en su utilidad clínica. El recuento de eritrocitos también nos puede ser útil para lo que es evaluar la anemia, ¿no? Pero no es el único parámetro. Y además que también es importante para poder calcular la hemoglobina. Cuando está disminuido los eritrocitos se denomina eritrocitopenia y está presente en las talasemias. Las talasemias son enfermedades congénitas en las cuales hay un defecto en la eritropoyesis. Y también la eritrocitopenia está presente en las anemias por hemólisis. También podemos encontrar una pseudoeritrocitopenia, una falsa disminución del recuento de eritrocitos. Y esto se puede ver en los deportistas, ya que en los deportistas hay un aumento del líquido, del volumen plasmático, esto hace que la sangre esté más diluida, y es por eso que hay un recuento menor de eritrocitos.
pero esto suele ser transitorio, ¿no? Alguna bibliografía nos indica que a los 7 días de una actividad física muy exigente, a los 7 días de esto, ya los eritrocitos se normalizan, el recuento se normaliza. Ahora, cuando hay un aumento de eritrocitos, se denomina eritrocitosis. Esta puede ser de dos tipos, primaria y secundaria. En la primaria se debe porque el defecto está a nivel medular, donde están las células pluripotenciales. Entonces, no hay una buena producción de eritrocitos a nivel medular. Y en la secundaria se debe a que va a haber una destrucción en la periferia de los eritrocitos, como puede darse cuando eh, las personas pueden tener tumores a nivel del riñón, lo que va a generar que haya un aumento de la eritropoyetina y esto va a aumentar lo que son la eritropoyesis. También puede ser el efecto altura, ¿no? Que se refiere a las personas que viven a una mayor altura respecto al nivel del mar, y que esto genera un incremento fisiológico de la eritropoyetina, ¿no? En estos casos se puede haber lo que es una eritrocitosis. En cuanto a la hemoglobina se va a referir a la concentración de la proteína hemoglobina. Y los valores de referencia son en varones mayor o igual a 13 a 16 gramos por decilitro y en mujeres no embarazadas mayor o igual a 12 a 15 gramos por decilitro. Esto y está tomado, estos valores están tomados de la norma técnica en salud del año 2017, donde también nos indica que las mujeres embarazadas sus valores normales deberían ser mayor o igual a 11 gramos por decilitro. Bueno, antes de continuar, quisiera hacer mención que los valores que estoy presentando en esta exposición han sido extraídos de una guía de laboratorio del Instituto Nacional de Salud y también eh, de la guía de patología del Departamento de Patología del Hospital Sergio Bernales. Bueno, continuando con lo que es la hemoglobina. ¿Cuál es su utilidad clínica? La hemoglobina, como es sabido, es el mejor parámetro para poder valorar anemia y asimismo es indispensable para poder calcular otros parámetros, ¿no? Que ya más adelante vamos a ver, ¿no? Como es la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de la hemoglobina corpuscular, que vamos a ver más adelante. El tercer parámetro dentro de lo que es la serie roja tenemos al hematocrito, que se refiere a la proporción de volumen sanguíneo que es ocupado por los eritrocitos respecto al total. Los valores de referenciación. Nos dice que en varones eritrocitos deben ocupar el 40 al 50% de toda la sangre, ¿no? Y en mujeres debe ser de 37 a 42%. Sus valores están muy relacionados, su utilidad clínica está muy relacionado con lo que es el recuento de eritrocitos. Ya que cuando va a estar incrementado el hematocrito, el recuento de eritrocitos también, ¿no? Y esto se debe a que el hematocrito se obtiene a partir del recuento de eritrocitos, ¿no? Es por eso que están muy relacionados. Y al igual la hemoglobina, ¿no? Estos tres parámetros en la serie roja, los que están muy relacionados, están directamente relacionados. Ahora veamos lo que son los índices de Winthrop, o también conocido como índices eritrocitarios. Tenemos tres. Empecemos con lo que es el volumen corpuscular medio, VCM, que se refiere a la dimensión, al volumen, o también podemos decir el tamaño promedio de los eritrocitos. Sus valores normales son de 80 a 95 femtolitros por eritrocito. Y su utilidad clínica nos va a poder permitir identificar macrocitosis, microcitosis o normocitosis. Otro índice es la hemoglobina corpuscular media, que se va a referir al peso promedio de la hemoglobina presente en los hematíes. Sus valores normales son de 27 a 32 picogramos por eritrocito y va a poder permite identificar la normocromía e hipocromía.
En el siguiente gráfico vamos a poder visualizar un poco mejor sobre estos dos parámetros, ¿no? Que se va a referir, en el caso de la VCM, que se refiere al volumen, mientras más grande se denomina macrocitosis, más pequeño microcitosis, cuando es normal, normocitosis, y en el otro parámetro que nos daba, que indicaba el peso promedio de hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos, y lo que nos permite identificar, ¿no? Lo que es la hipocromía, la normocromía, hipercromía, ¿no? Y las podemos ver que mientras más hemoglobina, mientras más peso de hemoglobina haya dentro del eritrocito, esa va a ser más rojiza. Eso se va a referir a esos dos parámetros que hemos mencionado. El siguiente parámetro es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que se va a referir a la concentración media de hemoglobina de un eritrocito promedio, ¿no? Esto se refiere, es un valor promedio, digámoslo, de estos dos parámetros que ya había mencionado, ¿no? La concentración media de hemoglobina de un eritrocito medio, ¿no? Es la combinación, digamos, de estos dos índices. Los valores normales son de 33.4 a 35.5 gramos por decilitro y va a poder permitir detectar una deshidratación celular del eritrocito. Cabe mencionar que estos índices de Winthrop nos va a permitir clasificar lo que son las anemias. Y además también voy a aprovechar mencionar que dentro de los parámetros que estoy presentando el día de hoy sobre serie roja, hay una que no he considerado, que se denomina el ancho de amplitud eritrocitaria, que también es un parámetro que permite identificar lo que es las clases de anemia. No lo, no lo he considerado porque creo que ya son parámetros, al igual que los índices de Winthrop, son parámetros que se hacen utilizados más en otra especialidad, ¿no? Como es la hematología, depende también lo que es oncología. Y quizá no nos puede ser tan útil en lo que es emergencias, pero es necesario conocer. Y es por eso que sí les he dado a conocer estos parámetros, lo que son los índices de Winthrop, que sí nos permite clasificar el tipos de anemia. Ahora veamos el siguiente parámetro, que es el recuento de reticulocitos, que nos va a medir la cantidad de glóbulos rojos inmaduros o glóbulos rojos jóvenes. Su valor normal es de 0.5 a 1.5%. Su utilidad clínica es que va a poder evaluar la actividad eritropoyética. Como ya había mencionado en diapositivas anteriores, la eritropoyetina es una hormona que se produce en el hígado y la cual va a estar sujeta a su producción a la cantidad de oxígeno que puede haber en el tejido. Cuando hay una disminución de oxígeno, lo que se va a producir es que haya un aumento de eritropoyetina para así producir más eritrocitos. Y es por eso que este parámetro evalúa la actividad de la eritropoyetina y va a poder permitir clasificar las anemias en regenerativas o arregenerativas. En las regenerativas hay eritropoyesis, o sea, sí hay una producción de eritrocitos, pero va a haber una hemólisis, va a haber una destrucción de estos a nivel de la periferia. Esas son el tipo de anemia regenerativa. Y en cambio, en la arregenerativa no va a haber una adecuada eritropoyesis, ¿no? En eso se diferencian esos dos tipos de anemia. Cuando va a haber una disminución de reticulocitos, se denomina reticulocitopenia, la cual está presente en las anemias aplásicas, y la reticulocitosis, que es un aumento, está presente en las anemias secundarias a destrucción periférica. Ahora pasemos al siguiente componente del hemograma, que es la serie blanca. En la serie blanca tenemos a los granulocitos y no granulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y dentro de los no granulocitos, los linfocitos y los monocitos.
Empecemos con los leucocitos. Los leucocitos se va a referir a a todos los glóbulos blancos, a todos sus diferentes tipos de glóbulos blancos. Es la totalidad de tipos de glóbulos blancos que va a haber. Y sus valores normales son de 4.000 a 10.000 células por milímetro cúbico. Cuando hay un aumento de leucocitos, se denomina leucocitosis y puede estar presente en infecciones bacterianas, fúngicas, parasitarias, infecciones crónicas, enfermedades metabólicas, tumores, alergias. Y cuando hay una disminución se denomina leucopenia y puede estar presente en una infección vírica crónica o aguda, en infecciones bacterianas graves como es el tifus, puede estar presente en la malaria, en la sepsis, en las intoxicaciones agudas y crónicas por plomo, mercurio, monóxido de carbono, y en enfermedades autoinmunes, y también cuando las personas eh, tienen un periodo prolongado de uso de antibióticos y también aquellos que están sujetos a quimioterapia. Su utilidad clínica de los leucocitos, como podemos ver, es amplia. Y esto se debe a que este parámetro mide todos los tipos de glóbulos blancos. Y entonces nosotros a la hora de ver un hemograma no podemos limitarnos a ver solamente a ver este parámetro. Tenemos que ver los, los otros parámetros para poder hacer una mejor evaluación, un mejor diagnóstico. Por ejemplo, vemos ahora lo que es otro parámetro, que son los neutrófilos. En los neutrófilos, que es un tipo de leucocito, sus valores de referencia son de 1.800 a 7.500 células por milímetro cúbico, y cuando hay un aumento de neutrófilos se denomina neutrofilia, y está presente en infecciones fúngicas y bacterianas, en enfermedades inflamatorias crónicas, como es la vasculitis, y en grandes quemados, y también en los posoperados, ¿no? Y en los grandes quemados y posoperados, el aumento se debe a que haya habido una ruptura de la barrera protectora. Y los neutrófilos como mecanismo de defensa, van a aumentar su número. Cuando hay una disminución de neutrófilos se denomina neutropenia, y la causa más frecuente es la inducida por fármacos de quimioterapia. El otro parámetro son los eosinófilos, que es un tipo de leucocito. Sus valores de referencia son de 20 a 400 células por milímetro cúbico. Cuando hay un aumento se denomina eosinofilia y está presente en las reacciones frente a procesos alérgicos y también está presente en las infecciones parasitarias. Hay una disminución cuando hay administración de corticosteroides, cuando hay un estrés por enfermedad aguda o crónica. En cuanto a los basófilos, sus valores de referencia son de 50 a 150 milímetros cúbicos, y cuando hay un aumento se denomina basofilia y puede estar presente en leucemias basofílicas, en el hipotiroidismo, en las reacciones de hipersensibilidad a fármacos o alimentos. Continuemos con los parámetros de la serie blanca. Tenemos a los linfocitos. Los linfocitos, sus valores de referencia son de 1.500 a 4.000 células por milímetro cúbico. Cuando hay un aumento de esto se denomina linfocitosis y puede estar presente en infecciones víricas, en bacterianas o en enfermedades autoinmunes, también después de la vacunación o reacciones a fármacos. Hay una disminución de linfocitos y se denomina linfopenia, y puede ser cuando el paciente esté infectado de VIH, cuando hay una tuberculosis miliar, cuando hay salmonelosis o la persona ha sido expuesta a radiación. El siguiente parámetro y último de la serie blanca, los monocitos. Los monocitos, sus valores de referencia son de 2.000 a 800 células por milímetro cúbico. Cuando hay un aumento se denomina monocitosis y está presente en manifestaciones de enfermedades inflamatorias o neoplásicas. Y hay una disminución en pacientes con sepsis, con tratamiento con quimioterapia, en leucemia, en anemia plástica. Algo importante que quiero mencionarles es que la monocitopenia y la eosinopenia y la vasopenia no tienen en realidad mucha relevancia clínica, ¿no? Pero sí el incremento de esto sí es importante conocer las posibles causas que ya hemos mencionado.
Entonces continuemos con el siguiente componente del hemograma, las plaquetas. También son conocidas como trombocitos. Tenemos tres parámetros: el recuento plaquetario, el ADP y la VMP. Empecemos con el recuento plaquetario. El recuento plaquetario se va a referir a la cantidad de plaquetas presentes en sangre. Sus valores de referencia son de 150.000 a 500.000 células por milímetro cúbico. Su utilidad clínica es que cuando hay una disminución de trombocitos o plaquetas, se denomina trombocitopenia y puede ser inmunológico, por enfermedades inmunológicas, como es la púrpura trombocitopénico inmune, el lupus eritematoso sistémico, o también puede verse que hay una trombopoiesis ineficaz, ¿no? La producción de plaquetas es ineficaz. Cuando hay un aumento de los trombocitos se denomina trombocitosis y esta está presente en cuadros inflamatorios crónicos, también en recuperación de procesos infecciosos, también cuando hay una hemorragia y también en anemias por déficit de hierro. Otro parámetro dentro del componente de plaquetas, tenemos a lo que es la amplitud o ancho de distribución plaquetaria, ADP, que va a medir la variación del tamaño de las plaquetas. Como podemos ver aquí en la imagen, la imagen B hay un mayor ancho de distribución de plaquetaria porque hay más plaquetas de diferentes tamaños, no hay una variación. Es por eso que se dice que hay una mayor amplitud de distribución plaquetaria. Y su valor de referencia son de 25 a 60%. Su utilidad clínica es que es un marcador de la actividad de plaquetas en estados inflamatorios, ¿no? Cuando hay inflamación, este parámetro se va a incrementar. El siguiente parámetro dentro del componente del hemograma, lo que son las plaquetas, es el volumen plaquetario medio, que va a medir el tamaño promedio de las plaquetas. No, este es un parámetro, como podemos ver, se parecen mucho, ¿no? A lo que es el volumen eritrocitario medio, ¿no? Que también es el tamaño medio del eritrocito y en este caso el tamaño promedio de las plaquetas. Sus valores de referencia también son en femtolitros. En este caso, de las plaquetas es de 6.5 a 13.5 femtolitros. Su utilidad clínica es que cuando este parámetro va a estar elevado, nos sugiere que puede haber presencia de macroplaquetas, plaquetas gigantes, y estas se pueden dar cuando hay una enfermedad pulmonar crónica, cuando hay infarto al miocardio y cuando en caso de pacientes con diabetes mellitus. Cuando va a haber una disminución de este parámetro, se puede encontrar en los pacientes que estén con sepsis, con anemia plástica, con leucemias agudas o anemia perniciosa. Hay que considerar que a la hora de evaluar este componente de plaquetas se tiene que evaluar de forma conjunta cada parámetro. No se puede evaluar de cada parámetro de forma aislada, no tiene que ser de forma conjunta para que pueda permitir una mejor evaluación. Eso es algo que hay que tener en cuenta también. Entonces, con eso hemos culminado lo que es el hemograma. Ahora vamos a pasar el siguiente tema, el siguiente, pruebas COVID. Es un diagnóstico microbiológico del SARS-CoV tipo 2. Tenemos tres tipos de pruebas. Las que detectan ácidos nucleicos o prueba molecular, las que detectan antígeno o también denominadas pruebas antígeno, y las que detectan anticuerpos, que son denominados las pruebas serológicas. En esta imagen podemos ver la estructura del virus, del SARS-CoV tipo 2, que también en la imagen podemos visualizar la estructura del virus, del SARS-CoV tipo 2, que también es conocido como coronavirus, ¿no? Que se debe su nombre a su aspecto de tener una corona, por eso que se denomina coronavirus. Y aquí también podemos ver los diferentes
este, proteínas que están presentes dentro de su estructura, las cuales es importante conocer porque algunas de ellas son detectadas por estos tipos de pruebas, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar con lo que es la prueba molecular, ¿no? Que es el gold standard o prueba reina para poder diagnosticar una infección por coronavirus. El método mediante el cual se procesa esta prueba molecular es el PCR o reacción en cadena de polimerasa, la cual va a consistir en amplificar el material genético del SARS-CoV y la va a multiplicar y de esa forma esta prueba va a poder detectar el material genético. Esta prueba tiene una sensibilidad del 85 a 90%. La sensibilidad nos indica que se refiere cuando la prueba es capaz de identificar a una persona que está enferma y la confirma como enferma. A eso se denomina sensibilidad, su capacidad de identificar casos positivos verdaderos. Esta prueba molecular nos indica que se debe realizar hasta el día 7 del inicio de síntomas y solo en casos graves hasta 14 días. Esta prueba se utiliza más como diagnóstico de infección. Ahora veamos la prueba antígena cualitativa. Se denomina cualitativa porque esta prueba solo va a determinar si es positivo o negativo. Se define antígeno como una molécula de procedencia exógena o también puede ser endógena que va a resultar extraña al cuerpo. En este caso del coronavirus, esta molécula es de procedencia exógena y esta prueba va a detectar lo que es la proteína nucleocápside N, que es la que rodea al material genético, y también va a detectar lo que son las subunidades S1 o S2, que son aquellas proteínas que se encuentran envolviendo al virus. Su sensibilidad es de 95% en pacientes sintomáticos. Eso hay que tenerlo en cuenta, en pacientes sintomáticos es el 95%, ¿no? Porque incluso podríamos decir que esta prueba tiene, es mayor, es más confiable, digamos, que la PCR, ¿no? Pero eso va a depender del tiempo en que se vaya a realizar. Y nos dicen que debería realizarse en los primeros 5 a 7 días de iniciados los síntomas porque hay una mayor carga viral. Y un resultado negativo no debe descartar la infección, por lo que se solicita que se tenga que realizar una prueba molecular y además también se recomienda que este tipo de pruebas deben ser prioritarias en situaciones de brotes. Prueba serológica. La prueba serológica, que es la que va a detectar anticuerpos. Los anticuerpos nos dicen que son proteínas formadas por el sistema inmune como defensa. Y en el caso de la prueba serológica de COVID, va a detectar lo que son los anticuerpos, las inmunoglobulinas tipo M y inmunoglobulinas tipo G. Y nos dicen que estas aparecen recién en la primera a tercera semana. Y además, específicamente la inmunoglobulina M aparece a los 8 a 14 días y las inmunoglobulinas G aparecen de los 15 a 21 días, ¿no? Todo esto de iniciado los síntomas. Esta prueba serológica tiene una sensibilidad de 90% a partir de la semana número 3 y la muestra se puede obtener de, de sangre venosa o también sangre capilar y además esta prueba serológica es útil para evaluar la evolución de la enfermedad. En la imagen podemos ver las diferentes interpretaciones que se dan los resultados, ¿no? De estas pruebas serológicas, que también han sido conocidas como pruebas rápidas, ¿no? Donde para poder indicar que es negativo un resultado, siempre debe estar presente la línea de control, ¿no? Para ver que está funcionando adecuadamente el cassette. Y es positivo en cualquiera de los casos que haya presencia de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que es el hemograma y las pruebas COVID.
Ahora vamos a pasar a lo que es el artículo científico. El artículo científico que les voy a presentar hoy tiene como título Caracterización del hemograma completo en adultos mayores cubanos tratados con biomodulina T. Antes de continuar con la presentación del artículo científico, quiero mencionarles que la biomodulina T es un fármaco homeopático propiamente producida por Cuba. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a presentar. Este artículo nos presenta un estudio que es un ensayo clínico que tiene como objetivo mejorar las condiciones del sistema inmunológico del grupo etario durante la epidemia de 2021. He estado revisando otros artículos también respecto a la biomodulina T, porque pensé que era un fármaco, ¿no? Incluso lo busqué en el Bademecum, o de repente pensé también al inicio que era un quimioterápico, pero no, resulta que es un fármaco homeopático de exclusividad, digámoslo, incluso de Cuba, ¿no? Y esto que ya sabemos por aspectos políticos, ¿no? Es propio de Cuba y que es utilizado para poder estimular el sistema inmunológico, ¿no? Como acá en la diapositiva nos indica, la biomodulina va a inducir la diferenciación de linfocitos T y no interfiere en funciones del sistema fundamentales y carece de toxicidad. Además, también mencionarles que esta biomodulina T es extraída del timo de los bovinos, pasa por un proceso de diafiltración y se produce este fármaco. Bueno, dicho esto, en este estudio se ha- que se realizó en plena pandemia, se administró este medicamento por una semana a 30 adultos mayores con una edad promedio de 82,5 años y se ha visto que no ha afectado en lo que son los valores del hemograma, lo cual indica que se puede administrar este fármaco y no va a alterar el hemograma y no va a alterar la forma en que se pueda manejar la enfermedad basal de un paciente. Aquí en el cuadro podemos visualizar los diferentes resultados antes del tratamiento y después del tratamiento. Podemos ver que en el caso de los linfocitos, también en el caso de los eosinófilos, ha habido un ligero incremento, ¿no? Incluso en los leucocitos global ha habido un ligero incremento de glóbulos blancos. Y en realidad no ha sido afectado el hemograma en una semana de tratamiento. Y eso quiere decir que este fármaco se puede utilizar y va a poder permitir que el paciente siga siendo evaluado, ¿no? Porque este medicamento no va a afectar en los resultados del hemograma, ¿no? Esta es la finalidad de este estudio. Mm, Bueno, y eso sería todo en cuanto al artículo científico. Muchas gracias por su atención.